Chicos, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con el tema, ¿sale? De hecho, entendiendo, iban a leer de qué trataban, ya porque ya terminamos esto, iban a revisar los diferentes tipos de interacción, ¿sale? Y vean, aquí tenemos varios tipos de interacción de acuerdo al tipo de molécula que estemos trabajando. Si es una interacción ion-ion, ¿qué tipo de moléculas están interaccionando, chicos? Cationes y aniones. O sea, hay moléculas catiónicas y moléculas aniónicas. Esas para empezar no son moléculas, ¿verdad? Son iones. ¿Un metal y un no metal? Ay, Dios. Entonces, ¿qué no sería lo que hemos visto desde el primer día de nuestro semestre? Serían moléculas iónicas, ¿no? Moléculas iónicas, así es. Moléculas iónicas. Una interacción ion-ion va a ser para una molécula iónica con otra molécula iónica. Y yo ya sé de qué está formada una molécula iónica. Una molécula iónica, ¿de qué está formada? ¿Están ahí, chicos? Sí, profesora. ¿De qué está formada una molécula iónica? Así, ¿verdad? Claro está. Muy bien. Entonces, esa es la primera interacción. La segunda interacción, ¿qué tipo de moléculas van a participar para la segunda interacción, llamada ion dipolo? Una molécula iónica y una molécula covalente polar. Perfecto. Muy bien. La tercera interacción. Una molécula iónica y otra molécula covalente no polar. Exactamente. La cuarta interacción. Dos moléculas covalentes polares. Así es. Y dentro de esa hay una clasificación que es puentes de hidrógeno, porque participa el hidrógeno, como lo vamos a ver. El número 5. Una molécula covalente polar y una molécula covalente no polar. Muy bien. El 6. Dos moléculas covalentes no polares. Muy bien. Esas son las 7 interacciones que vamos a revisar. Y con la primera que se ejemplifique, pues las otras son similares. Nada más hay que saber si es una molécula iónica, si es una molécula covalente polar o una covalente no polar. Muy bien. Entonces tenemos aquí la primera interacción ion-ion. Y como se puede ver en este esquema, bueno, aquí hay uno que dice ejemplo 1. El ejemplo 1 es la interacción que ocurre entre los extremos carboxilo, que vemos aquí que está cargado negativamente,
y el extremo positivo. En este caso, en la vida real, de un aminoácido o de un péptido o de un polipéptido o de una proteína. Sabemos que en nuestro organismo hay miles de proteínas, ¿no? Que a su vez están formadas por polipéptidos o por péptidos y por aminoácidos. Un aminoácido es la unidad fundamental de un péptido. Vemos aquí, ¿sí? Muy seguramente que por ahí hay una molécula enorme, una macromolécula, donde aparecen a lo mejor grupos fosfatos, ¿verdad? Que también el fosfato tiene carga negativa, ¿sí? Entonces, sí es un anión. Entonces, vean, él puede interaccionar con la parte positiva de ese aminoácido, que es el grupo amino. Entonces, o si por aquí tuviéramos, por ejemplo, aquí se ve en la figurita, en el medio yo ya les había explicado por qué, por ejemplo, por qué puede existir la doble cadena de el DNA, ¿sí? Entonces, vean, tenemos iones magnesio y que muy seguramente puede interaccionar con la parte negativa del grupo carboxilato de un aminoácido. A la vez, aminoácido puede ser asparagina, que tiene este grupo carboxilato, o puede ser lisina, ¿sí? Entonces, ellas tienen iones en su estructura y con otros iones que andan por ahí cercanos, pues puede haber una interacción de tipo ion-ion. Claro que una molécula, una proteína, pues no es un compuesto iónico, pero sí se puede comportar como tal donde tenga, bueno, una proteína está formada por muchos aminoácidos y en algún momento esos aminoácidos, como lo dice aquí, el carboxilo puede formar el ion carboxilato, el amino puede formar el amonio, ¿sí? Entonces tenemos especies netamente positivas y negativas que se pueden atraer. Y la vida, pues así funciona en las plantas, en los humanos y en los animales, ¿sí? Que existen interacciones intermoleculares entre una molécula pequeña o enorme, mediante pues, las partes iónicas, catión y anión. O un ejemplo tan simple que a lo mejor podemos tener en laboratorio, en un vasito donde hay millones y millones de cloruros de sodio, ¿no? En donde sabemos que esto fundido, si es que no estuviera disuelto en agua fundido, tenemos iones cloro y iones sodio. Y el ion sodio de una molécula se va a atraer con el ion cloro de la otra molécula. De hecho, vean cómo se identifica con líneas punteadas, igual como lo hace aquí las macromoléculas. Todas las interacciones son líneas punteadas. ¿Alguna duda de qué es una interacción ion-ion? De mi parte no, profesora. Muy bien, pues los otros 28 ni me contestan, ¿verdad? A lo mejor todo está muy claro, esto ya lo veremos más adelante, ¿verdad? Porque a lo mejor pues no me preguntan. Entonces, esta es la interacción ion-ion. Ahora vamos a ver la interacción ion-dipolo. Ya no voy a decir entre tipo de moléculas porque su compañero nos los dijo acertadamente más arriba, ¿no? Pero bueno, en algún momento lo vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, ion-dipolo, este tipo de interacción explica muy bien de por qué las sales se disuelven en agua. Todos en sus casas alguna vez han disuelto cloruro de sodio o la sal de mesa en agua. Y ustedes observan que posteriormente tienen una sola fase, ¿sí? Entonces ahí se llevó una interacción ion-dipolo, como está aquí en el esquema. Tenemos aquí un cristal de cloruro de sodio. Como su compañero ya lo dijo, el cloruro de sodio es un compuesto iónico que tiene un catión y un anión. La molécula de agua, como su nombre aquí lo dice, es un dipolo.
es una molécula dipolar o polar, covalentemente polar. Y ya vemos en el dibujo que lo hemos estado mostrando desde el inicio con otros, en la introducción, y vemos que mi agua tiene parcialmente negativo sobre el oxígeno, parcialmente positivo sobre los hidrógenos, y en interacción, el sodio, que es netamente positivo, pues va a interaccionar con la parte parcialmente negativa del agua. El cloro, que es netamente negativo, va a interaccionar con la parte parcialmente positiva de los hidrógenos. ¿Sí? Y eso va a hacer que el enlace entre sodio y cloro, como compuesto iónico, se alargue, más no se rompe, porque si se rompiera, pues ya estaríamos llevando una reacción química. Y el proceso de solubilidad no es una reacción química, ni un proceso químico, es un proceso netamente físico. Y como ya se explicó al inicio, vimos cómo las interacciones intramoleculares, en qué tipo de propiedades influyen, y las interacciones intermoleculares, en qué tipo de propiedades influyen. ¿Una pregunta? Por el momento no. Perfecto. Vamos con la interacción, perdón. Aquí dice ion dipolo. ¿Sale? Muy bien. No está muy bien tu pregunta. Aquí tenemos una tercera interacción que es ion dipolo inducido, compañero. La pregunta va para lo que tú, bueno, ahora sí que la respuesta iba para este otro tipo de interacción. Por ejemplo, aquí nuevamente tenemos ion dipolo inducido, y su compañero ya nos explicó hace rato por qué dipolo inducido, para qué tipo de moléculas. Como ustedes pueden ver, podemos tener una sal cualquiera, a lo mejor cloruro de sodio, cloruro de amonio, lo que sea, pero tenemos que ese compuesto iónico tiene una parte positiva y una parte negativa. Ustedes ya saben cómo es que en una molécula no polar, cómo es que se pueden provocar esas parciales positivas, o esas cargas, más bien cargas positivas, porque ni siquiera sabemos si son netas o son parciales. Simplemente se generan partes positivas y partes negativas, ¿no? Una molécula no polar, y pues si tengo una molécula no polar que por sus dipolos inducidos se genera esto, una parte negativa y una parte positiva, pues la parte negativa va a interaccionar con la parte positiva de la molécula iónica, y la parte positiva va a interaccionar con la parte negativa, ¿no? Pregunta en la interacción ion dipolo inducido. De momento no, profesora. No, vamos con la interacción dipolo-dipolo, ¿sale? Aquí tiene que ser dos moléculas polares para que se den ese tipo de interacción, ¿sí? Díganme una molécula polar que recuerden. ¿Agua? El agua. Entonces puede ser el agua, pues va a mostrar una interacción dipolo-dipolo, ¿no? Entonces, aquí tenemos exactamente una molécula a mi derecha, en el inciso B, hay una molécula de agua, ¿sí? Que tiene parcial negativa en el oxígeno, parcial positiva sobre los hidrógenos, y que está interaccionando con otra molécula de agua. Pues aquí según sea el caso, ¿no? Si es el oxígeno, parcial negativo, pues va a ser con parcial positivo del hidrógeno. Por ejemplo, aquí tenemos un parcial positivo del hidrógeno, pues va a interaccionar con la parte negativa de otra molécula de agua, y así sucesivamente. Pero también tenemos aquí otra molécula, ácido clorhídrico. Sabemos que esta molécula es polar, entonces el cloro soporta la parcial negativa, el hidrógeno soporta la parcial positiva,
Y si tengo dos moléculas de ácido clorhídrico, pues vean la interacción entre una parcial negativa de un cloro y la parcial positiva del hidrógeno. O como se puede ver aquí en el esquema, ¿sí? Que es ácido clorhídrico, tenemos la parte pequeñita, es la parcial positiva de hidrógeno, la parte más grande de densidad electrónica es la parcial negativa de cloro. Y vean la interacción. Yo les comentaba que estas interacciones nunca se marcan como enlaces, porque no son enlaces propiamente, sino son con líneas punteadas para dar la idea de que es una interacción intermolecular. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Muy bien. Entonces, dentro de las interacciones dipolo-dipolo, ¿sí? Porque no siempre, dio la casualidad que en estos dos ejemplos hay hidrógeno, ¿sí? Pero no siempre. Entonces, veamos que hay un caso particular de la interacción dipolo-dipolo que se llama hidrógeno. Entonces, para que esto se dé, como en estos ejemplos que están aquí, debe de haber hidrógeno. Todas las interacciones dipolo-dipolo no siempre son puente de hidrógeno, pero todas las interacciones puente de hidrógeno, claro está, pueden ser interacciones dipolo-dipolo. O sea que en aquellas moléculas donde aparece el hidrógeno, pueden tener doble efecto. Aparte de ser interacción dipolo-dipolo, como el agua, el ácido clorhídrico, también puede ser interacción puente de hidrógeno. O sea, hay un doble efecto. Pero hay moléculas polares que no tienen hidrógeno, entonces nada más la interacción se va a llamar dipolo-dipolo. ¿Alguna duda con respecto a lo que acabo de mencionar? No, profesora. No. Los puentes de hidrógeno son tan importantes que explican el por qué el agua, involucrando átomos de oxígeno y dos hidrógenos, ¿sí? Tienen esas propiedades que van a ir estudiando conforme vayan avanzando en la carrera, ¿sí? Fuerzas de cohesión, adhesión, tensión superficial, calor específico, calor de vaporización, densidad anómala, constante dieléctrica. Bueno, ya explicamos, de hecho, la densidad, ¿sí? Cuando vimos... pues ahorita lo vamos a acabar de explicar ahorita. Sí, la densidad, la constante dieléctrica, bajo grado de ionización, todas esas propiedades físicas o fisicoquímicas del agua se explican por los puentes de hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos varios ejemplos de puentes de hidrógeno, ¿de acuerdo? Vean, otra vez aparece la molécula del agua, ¿sí? ¿Cómo son las puentes de hidrógeno? Para empezar, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. Un ejemplo 2 son moléculas más grandes. Vean cómo, por ejemplo, aquí están viendo mi cursor, el átomo de oxígeno, ¿sí? Muy seguramente parcialmente negativo porque estamos viendo interacciones dipolo-dipolo con, aquí tenemos el parcialmente negativo y proviene de un elemento muy electronegativo. Precisamente la particularidad para que se den estos puentes de hidrógeno es que haya hidrógeno y tanto el átomo que lo va a aceptar como el átomo que lo va a donar, de preferencia, deben de ser muy, muy electronegativos. Y sabemos que nuestros elementos más electronegativos de la tabla periódica, pues es el flúor, luego por ahí es el oxígeno, el nitrógeno, ¿sí? Luego puede ser el cloro, el azufre, etcétera, ¿sale? Entonces, para que se dé un puente de hidrógeno, pues aquí, de hecho, en este párrafo, con estos 5 números, vienen las características que deben de cumplirse para que haya un puente de hidrógeno. Y yo ya se los resumí, como aquí lo pueden ver en estos ejemplos. Observen. ¿Sí?
como dos moléculas. En este caso, estas dos moléculas presentan tres interacciones intermoleculares dipolo-dipolo. Y particularmente, como es el hidrógeno, en las tres interacciones, pues además puente de hidrógeno. Así como lo vemos aquí en el amoníaco. El amoníaco es una molécula polar, ya lo analizamos al inicio de este tema, pues eso nos tenemos que acordar porque en el examen tenemos que saber de qué tipo de molécula se trata, ¿sale? Y con el simple hecho de ver las interacciones, pues podemos deducir qué moléculas son. Si es ion-ion, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, etcétera. Entonces aquí, además, estas moléculas pues ya las estudiamos, ¿sí? Desde su geometría hasta por qué está. Entonces, esta molécula polar con otra molécula polar, la interacción es dipolo-dipolo, pero también es puente de hidrógeno. El ácido clorhídrico, ya lo vimos más arriba. Aquí hay combinaciones de moléculas pequeñas, por ejemplo, amoníaco, que es el que ya vi aquí, amoníaco con amoníaco. Aquí ácido clorhídrico con ácido clorhídrico, agua con agua, pero pueden ser moléculas diferentes. El amoníaco ya quedamos que es polar, el agua es polar, y vean la interacción de amoníaco con agua. Amoníaco con ácido fluorhídrico. Aquí otra vez amoníaco con agua. Vean las interacciones, pues aquí hay varios tipos de interacciones, porque del agua puede participar o el hidrógeno o el oxígeno, ¿no? Así como la del amoníaco, puede participar el nitrógeno o el hidrógeno. Igual, por eso hay dos de cada uno. Ácido fluorhídrico puede participar el hidrógeno o el flúor. Aquí participa el flúor, aquí participa el hidrógeno. Del amoníaco, aquí participa el hidrógeno y aquí participa el nitrógeno. Y aquí tenemos esta otra molécula. En esta molécula, cuando ustedes, que les dejé que leyeran, pues era en esta parte, ¿no? Yo ya se los estoy dando con ejemplos. Entonces, observen en esta molécula. Déjenme si lo hago más grande, pero ¿cómo lo paso para acá? A ver. Entonces, en esta molécula que tenemos aquí al final, fíjense bien, dentro de los elementos muy electronegativos, existe el elemento que dona al hidrógeno, ¿sí? O que más que lo dona, que lo comparte, y el elemento que acepta esa compartición. Por ejemplo, creo que aquí se ve mejor. Bueno, en cualquiera está muy bien los ejemplos. Vean, el oxígeno rojo está compartiendo el hidrógeno o lo está aceptando. Lo está aceptando. Muy bien. Y el elemento en azul lo está compartiendo o lo está aceptando. Lo está compartiendo. Entonces, muy bien. Entonces aquí tenemos al elemento, le llaman donadora, ¿eh? O sea, no del enlace, sino en vez de compartir, pues donador del elemento y el elemento que lo acepta, el aceptor y el donador. Entonces, en un puente de hidrógeno debe de haber hidrógeno, debe de haber elementos muy electronegativos, de preferencia, y debe de haber el elemento que dona al hidrógeno y el elemento que lo acepta. Y vean en este ejemplo que tenemos aquí. De acuerdo a lo que ustedes saben, sin ver el flúor, así como está aquí, ¿qué es? ¿Donador de hidrógeno o aceptor de hidrógeno? Aceptor. Aceptor. Este nitrógeno que está aquí es donador de hidrógeno o aceptor de hidrógeno. El átomo de nitrógeno.
Donador. Así como se ve de inmediato, pues puede donar a este hidrógeno, ¿están de acuerdo? Pero el nitrógeno también puede que aceptar hidrógenos. Tiene por aquí un par disponible, ¿sí se acuerdan? Sí, profesora. El oxígeno así como está aquí en la molécula, puede ser que aceptor de hidrógenos o donador de hidrógenos. Así como está ahí. Aceptor. Exactamente. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante. ¿Este medicamento lo conocen? No. Sí, afortunadamente qué bueno que no lo conozco. Es un antidepresivo, ¿sí? O sea que los médicos lo recetan como antidepresivo. Muy bien. Es el Prozac. Nombre comercial del medicamento es el Prozac. Muy bien. Entonces, aquí está todo lo que debieron de haber leído para entender el tema. Yo nada más iba a dar los ejemplos. Muy bien. Vamos a revisar, ¿sí? Como ya entendimos toda la... bueno, hasta aquí vamos hasta puente de hidrógeno. Para eso, en los libros, casi todos los libros, explican cómo se relacionan las interacciones intermoleculares con algunas propiedades que ya estudiamos, ¿vale? Una de esas propiedades, pues es el punto de ebullición. ¿Sí pueden ver mi pantalla, chicos, bien? Sí, profesora. Porque ahorita se me acumuló aquí un montón de archivos. Entonces no sé si está abriendo bien o no. Bueno, vean esta tabla. Fíjense bien. En esta tabla podemos sacar de este gráfico, que es, bueno, aquí el periodo en el cual se encuentra el elemento principal, el elemento central, con respecto a la propiedad punto de ebullición, ¿sale? Y vean, hay una línea azul, una morada o rosa muy fuerte, amarillo y azul clarito. Muy bien. De aquí podemos sacar varias conclusiones. También lo podemos estudiar por familia, eso ya ustedes son expertos de estructura de la materia, que es un periodo, que es una familia. Muy bien. Aquí tenemos el carbono, silicio y germanio. Si analizo así tal cual va mi línea, ¿qué estoy analizando? ¿Un periodo o una familia? ¿Periodo? ¿Los demás qué opinan? No, una familia. Es la familia 4A. Muy bien, exactamente. Entonces, es la familia 4A. ¿Qué observan? ¿Qué tendencia tienen mis derivados de estos elementos con respecto al punto de... A ver. Si todos, ¿cuántos elementos están representados aquí de esa familia? Cuatro. 4. ¿Cuál es su comportamiento? Está aumentando el punto de ebullición. ¿Cuál sería nuestra conclusión? El punto de ebullición aumenta. Conforme aumenta el periodo. ¿Perdón? A ver. Por fin, ¿esos elementos son de un periodo diferente o son de la misma familia? Son de la misma familia y distinto periodo. Muy bien. ¿Y qué tiene de particular al ser de diferente periodo?
¿Que tienen más electrones? Y si tiene más electrones, ¿cómo repercute eso? ¿El punto de ebullición aumenta ¿Conforme qué? conforme aumentan los electrones? Y los electrones, el aumento del número de electrones, ¿qué me indica? ¿Es más grande? Que es grande, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de molécula es el más grande? ¿Polar o no polar? El polar. ¿Qué tipo de molécula es, chicos? Es no polar, ¿no? Porque tiene simetría. Es que no polar. ¿Por qué es no polar? Porque es simétrico. ¿Y tú cómo sabes que es simétrico? O sea, que tiene los 4 hidrógenos de forma tetraédrica, me imagino, por ejemplo, el estaño. A ver, ¿de quién me estás hablando? ¿Del nitrógeno? Ahí no aparece, yo no veo ningún nitrógeno. No, del hidrógeno. Es que casi no se entiende. Me refería a hidrógeno. Ah, perfecto. Pero también el germanio es tetraédrico. ¿Cuántos hidrógenos tiene el germanio? 4 también. También todos son simétricos. Uh-huh. Y eso no sería como que son apolares, o sea, no tienen polos. Entonces, de hecho ya salió la segunda conclusión, ¿verdad? Esos derivados de carbono, silicio, germanio, estaño, ¿qué tipo de moléculas son? ¿Polares o no polares? Apolares. No polares, ¿verdad? Son no polares. Muy bien. Esa es la primera conclusión. Por eso la línea azul, ¿sí? Azul fuerte está más abajo en puntos de ebullición que todos los demás. ¿Sí me explico? Así es. Vean la línea azul. Esa es la primera conclusión. Perdón. Pero ahora viene la segunda. ¿Por qué? Ay, perdón. Ay, perdón. Pero ¿por qué? Fíjense que esa primera conclusión ya está. La segunda es, ¿por qué el estaño de esa familia tiene mayor punto de ebullición? De hecho, casi ya me estaban dando por ahí la respuesta, pero no me daban la explicación. Perdón, la explicación. ¿Puede repetir la pregunta? Que fue con la que inicié. ¿Por qué el estaño, el derivado de estaño, tiene mayor punto de ebullición? Así es, muy bien. Que fue lo que analizamos en nuestras tablas anteriormente. Entonces, perdón, ya tenemos aquí
Ay, ay, ay. Dos conclusiones. Analicen cada línea. Ustedes saben que siempre luego puede haber anomalías. Esta línea azul se ve muy bien. Ahora vean cómo de cada familia, por ejemplo, la línea morada, vean el nitrógeno, luego el derivado de fósforo. Profesora, si gusta, vaya por un vaso de agua y la esperamos unos minutos. Ay, yo creo que sí me tengo que tomar, pero yo creo que un tinaco de agua. Espérenme tantito. Ay, perdón. Ay, gracias. Gracias. Muy bien. Fíjense bien que la línea rosa. Cualquier línea tiene un comportamiento similar que conforme avanzamos en una familia, siempre a pesar de que, por ejemplo, estaba comentando nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio. Sabemos que el nitrógeno, en cuestión de polaridad, bueno, es una molécula polar. Conforme avanzamos en esa familia va disminuyendo la polaridad, pero va aumentando el tamaño. ¿Están de acuerdo? Vean cómo el amoníaco, a pesar de que se trata de moléculas polares, es una molécula polar, tiene su punto de ebullición menor que el derivado de antimonio. Como dijo su compañero, aquí la fuerza, a pesar de que esta es una molécula no polar, pero vean cómo su punto de ebullición es mucho más alto. ¿Por qué? Porque por el tamaño, pues se requiere más energía para romper la interacción. Y lo mismo sucede para la molécula polar. Pero cuando llegamos al teluro, ¿sí? Por el tamaño, hace que se generen pues más vibraciones, por lo tanto, pues momentos positivos y negativos que hace que se atraiga con una otra molécula similar y eso aumenta su punto de ebullición. Todo esto ya lo habíamos discutido cuando vimos nuestras tablas, nada más que aquí aparece todo en una sola gráfica. A ver, entonces ya vimos una primera conclusión, que es con respecto al tamaño, conforme avanzamos en una familia. Ya vimos que la línea azul fuerte son moléculas no polares con respecto a todos los otros compuestos, por eso sus puntos de ebullición están más abajo. Pero vean aquí, ahora sí que hablando del periodo, tenemos carbono, luego después del carbono aparece el nitrógeno. Después, ¿quién tendría que aparecer aquí, chicos? ¿Quién sería en el orden? El oxígeno. Y vean cómo el oxígeno se fue más arriba que el ácido fluorhídrico. Ahora sí estamos analizando el periodo 2.
Y lo mismo sucede con el periodo 3, el periodo 4 y el periodo 5, o un comportamiento similar. Pero vean aquí, en vez de que apareciera aquí el agua, aparece el ácido fluorhídrico. ¿A qué creen que se deba? Porque el agua es como, es masa polar. Aquí nuestras moléculas o son polares o no son polares, porque no nos sabemos los datos. Aunque, ¿quién debería de ser más polar, chicos? De esas dos moléculas. El agua. A ver, ¿los demás qué opinan? El ácido fluorhídrico, porque el flúor es el más electronegativo, ¿no? Así es, por esa propiedad. Entonces, no es necesario que a mí me den valores, sino con lo que yo he aprendido desde primer semestre, porque la electronegatividad es una propiedad que traen desde el primer semestre, yo puedo explicar el comportamiento de mis sustancias. Claro está que hasta ahorita en lo que llevamos, pues hay muchas otras características a considerar que aquí no lo hemos considerado, ¿verdad? Eso sí es un hecho. Bueno, pero lo básico, la electronegatividad. Entonces, esperaríamos que la molécula HF fuera más polar. Y si es más polar, ¿cómo debería de ser su punto de ebullición? ¿Más alto? Más alto que la del agua. Pero ¿por qué creen que está más abajo que la del agua? ¿Por qué el agua requiere más energía para pasar a fase gas? Porque el agua tiene tiene dos puentes de hidrógeno y el ácido fluorhídrico más tiene uno. Exactamente. El agua, por cada mol de agua, puede mínimo formar 2 puentes de hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene 2 hidrógenos que puede compartir. Entonces, imagínense, ahí en su vasito hay muchísimas moléculas de agua. Entonces, un agua, para empezar, tiene 2 hidrógenos, que uno de ellos se comparte con el oxígeno de la otra molécula de agua, y el otro hidrógeno se comparte con la otra molécula de agua. Y el ácido fluorhídrico, a la vez, por cada mol, tiene un hidrógeno que puede interaccionar con otra molécula de ácido fluorhídrico. ¿Estamos de acuerdo? Es ahora sí que por la cantidad de hidrógeno se puede compartir, ¿sí? Estas moléculas en especial. Y todo eso está aquí escrito. Disculpe, maestra, y en el caso del amoníaco no puede compartir con no puede tener 3 puentes de hidrógeno. ¿Eso no lo subiría un poco más o se contrarresta por la baja electronegatividad? No, fíjate que esa es una muy buena pregunta, porque entonces el amoníaco estaría hasta arriba, ¿verdad? Porque alguien pensaría que podría formar 3 puentes ¿de qué? De hidrógeno, porque tiene 3 hidrógenos. ¿Estás de acuerdo conmigo que entonces pensarías lo mismo del metano? ¿Cuántos hidrógenos tiene el metano? 4, pero es que yo creo que como son por la simetría que tienen, yo creo que por eso no sería polar. Entonces, ¿qué propiedad también es importante para que compartan o no hidrógenos? La geometría. La geometría, exactamente. Nada más acuérdate del amoníaco. Si tuvieras la suma de vectores, 2 de los hidrógenos se podrían anular, ¿verdad? Entonces me quedaría un hidrógeno. Es como si tuviera nada más un hidrógeno. Ahí sería como si el del hidrógeno, los 2 hidrógenos se anulara con ¿cómo se dice? Los pares libres. No. Acuérdate que cuando lo analizamos, el par libre atrae toda la densidad electrónica, ¿no?
Y ahí Sí. ¿quién se puede anular nada más de 2 hidrógenos, ¿no? Si hiciéramos la suma vectorial. En el metano, ¿qué pasa en el metano? No tiene puentes de hidrógeno. ¿Y por qué no tiene puentes de hidrógeno? Se anulan todos, ¿no? Exactamente. ¿Y en el amoníaco? Solo tiene uno. ¿Qué? Un puente de hidrógeno, porque los otros dos se anulan, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, exactamente, todo lo que necesitamos para entender un puente de hidrógeno, pues está escrito en este párrafo que ya se los dije, ¿no? Y lo que acabamos de discutir, las cuestiones de este gráfico, pues también están aquí, ¿verdad? Y todo bien, pues lo que vimos desde aquí arriba, cuando empezamos a ver qué era una molécula polar, qué era una molécula no polar, qué importa en una molécula no polar. Por ejemplo, aquí están muchos ejemplos con sus puntos de ebullición. ¿Cuántos tipos de interacción? O sea, este gráfico ya es como el resumen de todo lo que hemos visto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Yo nada más me surgió una duda acerca de lo de las vibraciones. Si al aumentar la temperatura no aumentamos las vibraciones y eso no los haría más polares. En un momento dado, pero fíjate que, ¿qué pasa si tú haces vibrar mucha una molécula? En sí, la molécula vibra porque vibran sus átomos. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Pero los átomos vibran porque vibran los electrones. ¿Vale? Entonces, Okay. llega un momento que a lo mejor aquí, esto no aplica mucho aquí, esto aplica más en el enlace metálico, como vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Pero Okay, sí. aquí, al meterte ya con los electrones, te estarías metiendo con la estructura del compuesto. Y nosotros no nos estamos metiendo con la estructura del compuesto. Nos estamos metiendo con las interacciones intermoleculares. Para nada tocamos a la molécula. ¿De acuerdo? Sí. O sea, la molécula vibra de manera natural, toda la molécula como un todo, y genera esas partes positivas y negativas que hace que se atraiga con otra y con otra molécula. ¿De acuerdo? Y entre más grande, pues ¿estás de acuerdo que hay más vibraciones? Sí. Entonces la temperatura no afecta esas vibraciones, por así decirlo, internas del átomo. No nos vamos a meter con la parte interna porque si no ya iríamos con la estructura de la molécula. Okay. Eso lo vamos a hacer cuando lleguemos a enlace metálico. Porque el enlace es una interacción intramolecular. Ahí sí vamos a ver cómo afecta la temperatura. ¿De acuerdo? Aquí, sí, la temperatura que tú estás empleando es para romper una interacción intermolecular. De acuerdo al tipo de moléculas que tengas, va a ser el tipo de interacción. Y la interacción en las moléculas no polares, pero ya es el resultado neto, todo de ese movimiento. ¿Sale? Sí, gracias. O sea, y en cambio cuando lleguemos al enlace metálico, un enlace es una interacción intramolecular. Y como lo explicamos al inicio de nuestro tema, las interacciones intramoleculares tienen que ver con propiedades químicas. Y las interacciones intermoleculares tienen que ver con propiedades físicas. ¿De acuerdo? Sí. Bien, aquí sigue habiendo más ejemplos de puentes de hidrógenos de macromoléculas, pues como pueden ser proteínas, carbohidratos, lípidos, que están formados por ciertos grupos funcionales y la interacción entre ellos. Y llegamos a esta tabla, que es otra conclusión de todo lo que hemos visto. Esta tabla, ¿sí? Bueno, no, todavía no, me falta. Bueno,
Este es casi como que un poquito más de material. Fíjense bien que hay investigadores que llevan toda su vida estudiando puentes de hidrógeno. 50, 60 años de su carrera activa es estudiar puentes de hidrógenos en todos los compuestos. Entonces, hay algunos investigadores que ya se dieron a la tarea aún de clasificar los puentes de hidrógeno, nada más los puentes de hidrógeno, ¿sí? Aquí pueden ver ustedes como puentes de hidrógenos débiles, fuertes y muy fuertes. Si yo tuviera un equipo y yo colocara mi muestra y pudiera medir directamente el puente de hidrógeno, pues todo aquello que sea menor a 4 kilocalorías pues se considera un puente de hidrógeno débil. O si la energía de interacción está entre 4 y 15 kilocalorías, se considera fuerte o muy fuerte. Pero pues yo no tengo ningún aparato para medir en este momento. Pero existen otros parámetros que me pueden decir qué tipo de interacción se trata. Por ejemplo, entre los átomos, pero más electronegativos, que ya vimos que alguien comparte el hidrógeno y alguien lo acepta como están aquí, ¿sí? Perdón. Entonces, eso me va a dar a decidir que si son los átomos mucho más electronegativos los que están participando, se va a tratar de un enlace o un puente de hidrógeno muy fuerte, ¿sí? Vean cómo están dibujados aquí los puentes de hidrógeno. Si yo pudiera medir la distancia que hay entre el hidrógeno, A quiere decir aceptor, y el átomo que lo está aceptando, si esa longitud es pequeña, pues puedo hablar de un puente de hidrógeno muy fuerte. Entre más grande sea la longitud de interacción, pues es más débil. Y así existen otros dos parámetros, bueno, que también son aquí por ejemplo hay otra de longitud, entre la D es el átomo que dona el hidrógeno y el átomo que lo acepta. Esa distancia, entre más pequeña sea, se va a tratar de un puente de hidrógeno muy fuerte, ¿sí? Entre más lineal sea mi puente de hidrógeno, que se llama ángulo de enlace, que es entre el átomo que dona al hidrógeno, incluyendo el hidrógeno, y el átomo que lo acepta, como aquí. Si yo tuviera, vean aquí el primer ejemplo, se dice que casi están o son ángulos de 180 grados. Entonces se va a tratar de un puente de hidrógeno muy fuerte, ¿sale? ¿Alguna duda con respecto a esta clasificación de los puentes de hidrógeno? Hay otros, pero esta es una de tantas tablas que existen de cómo clasificar los puentes de hidrógeno. ¿Algún comentario? Muy bien. Sí, en este caso siempre va a quedar la duda, bueno, ¿y qué tal si obtengo uno que es 180, 179? Pero no es el único parámetro. Tengo todos los otros para decidir si estoy en uno muy fuerte, fuerte o débil. ¿De acuerdo? Sí, muy buena pregunta también. Sí, de hecho nosotros, por ejemplo, yo que me dedico en la investigación en la parte teórica, pues sí, luego obtenemos así un ángulo de 160, ¿no? Por decir algo. Pero no es el único parámetro. Medimos la longitud de enlace entre el donador y aceptor de hidrógeno, entre el hidrógeno y el átomo aceptor, y también medimos, ahí sí podemos calcular la energía de enlace, también, ¿de acuerdo?
Entonces ya con todos los parámetros decidimos si es débil, fuerte o muy fuerte. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Hay muchos criterios. Acuérdense que para todo hay clasificaciones. Esta es clasificación del puente de hidrógeno por la energía de interacción. Pero hay una clasificación del puente de hidrógeno por la cantidad de hidrógenos aceptados o donados. ¿A qué se refiere esto? Fíjense bien, ¿cuántas moléculas tienen aquí del lado izquierdo? 3. 3. Y del lado derecho también tengo 3 moléculas. ¿Qué características tienen las moléculas del lado izquierdo? Estamos hablando de puentes de hidrógeno, o sea, de átomos que van a donar al hidrógeno y de átomos que van a aceptar. ¿Cuál es la diferencia entre la figura izquierda y la figura derecha? En la izquierda son 2 hidrógenos los que se están donando y en la derecha solo 1. Entonces, fíjense bien, entonces aquí el oxígeno es el que tiene la posibilidad de interaccionar con 2 hidrógenos a la vez. Entonces se dice aceptor bifurcado. El de la derecha, ¿sí? Un solo hidrógeno está interaccionando con 2 átomos a la vez, con 2 átomos que lo pueden aceptar y se conoce como donor bifurcado. ¿Sí ven la diferencia? Sí. Si fueran 3, ¿cómo se llamaría? Ah, no, pues ya es más difícil. ¿Por qué? ¿Por qué creen que, bueno, en este caso, este oxígeno sí puede aceptar a su vez 2 hidrógenos, chicos? Porque tiene 2 pares desapareados. Exactamente. Exactamente. Entonces, puede haber también átomos que tengan 3 pares libres, pero también habría otros efectos que en vez de hacerlo estable, lo harían inestable, porque tendría como que muchos átomos alrededor. ¿Estamos de acuerdo? Profa, yo tengo una duda. ¿Qué pasó? No entiendo por qué el hidrógeno en la segunda molécula de la derecha puede donar 2 y si el hidrógeno... No es que pueda donar. O sea, tiene 2. el hidrógeno está interaccionando, él no está donando nada, ¿eh? El hidrógeno está interaccionando a su vez con 2 átomos que tienen densidad electrónica negativa. Sí, pero por ejemplo en el agua eso pues no ocurre, entonces ¿cómo sabremos si ocurre o no en el examen? Ah, vean. Por eso, como les dije aquí, clasificación del puente de hidrógeno por la cantidad de hidrógenos aceptados o donados. ¿Puede o no ocurrir? A ver, ¿quién no le dice que aquí es esto una molécula de agua, esta es otra molécula de agua y esta es otra molécula de agua? Claro que puede ocurrir. ¿De qué creen que dependa de que a su vez un hidrógeno esté interaccionando con 2 átomos de 2 moléculas diferentes? A ver, chicos. ¿De qué creen que dependa de que vamos a suponer que este fuera una molécula de agua, esta fuera otra de agua, esta otra de agua? O de lo que sea, de moléculas polares diferentes. Ácido clorhídrico con ácido clorhídrico. ¿De qué creen que pueda depender de que un hidrógeno esté interaccionando con dos oxígenos de 2 moléculas diferentes? ¿El valor de la carga parcial?
¿Qué más? O sea, por ejemplo, que un hidrógeno del agua interactúa con otro, o sea, con el oxígeno de forma, por así decirlo, equitativa, porque son las mismas cargas parciales. Entonces, yo siento que, bueno, creo que si una molécula de agua interactuara con otra que tiene una carga parcial mucho mayor, pues podría aceptar entonces dos hidrógenos que tienen una carga menor. Bien, ¿qué más? Podría ser una explicación, ¿qué más? De acuerdo a lo que tenemos de hasta este momento de conocimiento, ¿qué más? Esta no es la molécula de agua. Estas son moléculas diferentes. ¿De qué podrá depender de que este hidrógeno se comparta con dos átomos de dos moléculas diferentes? O moléculas iguales, pero son dos moléculas. Porque esta no es una sola molécula. Son dos moléculas, las cuales están interaccionando con el mismo hidrógeno. ¿De qué creen que pueda depender? Algo más básico, que piensen en cargas. La explicación de su compañero podría estar bien si nos vamos por las cargas. ¿Por qué no? ¿Qué podría ser, chicos? No, para nada. Los puentes de hidrógeno, bueno, dentro de vimos que todas las interacciones intermoleculares son débiles a comparación de los intra. Dentro de los puentes de hidrógeno hay otra clasificación de energía, débil, fuerte y muy fuerte. ¿De qué creen que dependa? ¿Por qué de repente un hidrógeno querrá interaccionar o podrá, más bien, podrá interaccionar con dos átomos de dos moléculas? Porque su carga parcial positiva puede aceptar dos cargas parciales negativas menores, ¿no? Es la explicación que nos daba su compañero, pero hay algo más básico. ¿Podría ser por sus electronegatividades? Es que ya por las electronegatividades, pues sí habría esa posibilidad que tiene que ver con la carga. Bien, ¿qué más? Algo más básico. Porque a lo mejor no siempre lo va a poder hacer, ¿no? No tengo ninguna figura. Déjenme ver si tengo por aquí la figura. A ver, las del inicio. No creo que. Aquí está el agua, pero eso de una manera sencilla. Creo que por aquí había una figura. A ver, déjenme ver. A ver si por aquí lo sacan ustedes. ¿De qué dependerá de que se den este tipo de interacciones? Pues ya sabemos que porque hay cargas opuestas, ¿no? Pero ¿de qué dependerá? Mire, vean aquí al magnesio. El magnesio está interaccionando a la vez con cargas negativas. Esta es una carga negativa, esta es otra carga negativa, esta es otra carga negativa y aquí es una parcial negativa. ¿De qué dependerá? De que el magnesio esté interaccionando con su otro. Aquí, porque si ustedes ven, aquí hay similar al amoníaco, es el radical amonio, pero parecido al radical amonio. Vean cómo un hidrógeno está interaccionando con dos, ¿ya vieron? Dos oxígenos pero aquí en este caso es de la misma molécula, pero es con dos átomos. ¿Sí lo están observando? Sí. ¿De qué dependerá?
¿De qué creen que dependa? A ver, chicos, aquí en esta figurita, vean, aquí está el ejemplo. Un hidrógeno está interaccionando con dos átomos a su vez, aceptores, pero del mismo grupo fosfato. Yo lo tengo con dos moléculas, simplemente, pero también a su vez es con dos átomos. Vean, el magnesio está interaccionando con 4. Este grupo que ven aquí, ¿sí ven mi cursor? Porque a lo mejor no lo ven, pues no me contestan. Vean este grupo, NH3+. Un hidrógeno está interaccionando, ¿sí?, con la densidad de estos oxígenos. Aquí sí está muy bien marcadito que este hidrógeno está interaccionando con dos oxígenos. El magnesio, pues aquí está interaccionando con cargas negativas y con parcial negativa del OH. ¿De qué dependerá? Algo muy básico. A lo mejor hasta suena... O sea, ¿de qué dependerá, chicos? De la interacción dipolo-dipolo inducido. Pues esos no son dipolos inducidos ninguno. Bueno, el hidrógeno sí es dipolar, ¿no? ¿Mandé? El hidrógeno sí es una molécula polar. Y por ejemplo, ahí cuando se une con el oxígeno, que es un dipolo inducido. Pero no, cuando tienen carga neta o parcial, no son moléculas, no son dipolos inducidos, son dipolos. ¿El dipolo inducido en qué tipo de molécula se da? En no polares. Sí, porque está en resonancia. Ya lo vimos en nuestro tema con Lewis. Está en resonancia. Eso ya lo analizamos también. Entonces, la carga no puede quedar a lo mejor exactamente puede estar más bien sobre un átomo de oxígeno o sobre otro. Eso se llama resonancia, tema que ya vimos. La pregunta es, ¿por qué aquí el magnesio interacciona con 4? ¿Por qué los hidrógenos interaccionan con 2 átomos? Todo esto es por la pregunta que hizo su compañero. Su compañero pregunta, ¿y cómo él va a saber cuándo se va a llevar uno o cuándo se va a llevar el otro? Por eso yo les decía que de una manera sencillita, ¿cómo sé en qué momento mi hidrógeno va a interaccionar con 2 átomos? Como ya lo vimos allá arriba, más arriba, que esos átomos sean de una sola molécula o de 2 moléculas diferentes. Que por cierto, cuando interacciona con 2 átomos, ¿sí?, ya sea de una molécula o de 2 moléculas, se conoce como donor bifurcado. Así al investigador se le ocurrió dar ese nombre. Y cuando un átomo acepta a 2 hidrógenos de una molécula o de 2 moléculas diferentes, de 2 moléculas simplemente iguales o diferentes, se conoce como aceptor bifurcado. La pregunta es, ¿por qué se lleva, por qué interacciona así? ¿De qué dependerá de que de repente el hidrógeno sí pueda llevar o interaccionar con 2 átomos?
o por qué este átomo oxígeno puede aceptar 2 hidrógenos. ¿De qué dependerá, chicos? Permítanme un minuto. A ver, chicos. Algo muy básico, pero súper, súper básico. ¿De qué creen que, o sea, de qué depende esas interacciones? Por eso les puse esta figura. Está muy bien aquí ejemplificado. ¿El magnesio podría interaccionar con este oxígeno que está hasta aquí? No, maestra, no, maestra. ¿Este hidrógeno que está aquí podría interaccionar con el oxígeno que se encuentra aquí? No, tampoco. Entonces, ¿de qué dependerá? ¿De que estén cerca? Pues sí, ¿no? O sea, este hidrógeno que está aquí, pues no puede interaccionar con este porque pues está a una distancia mayor. ¿Qué pasa? Pues estos átomos de oxígeno están tan cercanos a él que pues se puede compartir la densidad. Observen el dibujo, ¿sí o no? Sí, profesora. ¿Sí o no? Sí, maestra. Entonces, de eso dependerá de qué tan cercanas tengo a las moléculas, ¿de acuerdo?
Ahora, lean rápidamente la interacción dipolo-dipolo inducido y ahorita les pregunto. Entonces, el dipolo-dipolo inducido, ¿qué es, chicos? Con todo lo que ya hemos visto, ya vimos 6 interacciones. ¿No? Sí, ya vimos 5, esta sería la sexta. ¿De qué se tratará en la interacción dipolo-dipolo inducido? En que un dipolo, como ya es tal, como siempre se encuentra polarizado, puede como polarizar al otro, atrayendo su densidad electrónica a uno de sus polos. Así es. Pues ya el dipolo ya tiene sus partes parcial positiva y parcial negativa, eso ya se sabe. Y el dipolo inducido, acuérdense que se pueden generar esas partes positivas y esas partes negativas, y de tal manera que se puede provocar una interacción dipolo-dipolo inducido. Aquí tienen a la molécula del agua, ¿sí? Vean cómo la molécula de agua tiene su parcial positiva y su parcial negativa, y como una molécula, esta que puede ser oxígeno molecular. El oxígeno molecular por las vibraciones, pues se genera que una parte positiva y una parte negativa, y pues eso provoca una interacción. ¿Están de acuerdo? Es todo lo que ya vimos, ya nada más ahorita es corroborar con los ejemplos. Y a ver, lean esta y ahorita les pregunto. Pues aquí sería que por la vibración, una de ellas primero se polariza y al ya estar polarizada induce la polarización de la otra.
Otra vez, compañero, por favor. Que la vibración hace que una de las dos se polarice y ya al ser un dipolo inducido, bueno, ser un dipolo temporal, induce al otro a también polarizarse. O los dos por sus propios, de manera individual, pueden generar sus dipolos temporales, los dos de manera individual, y pues eso hace que se traigan, o como bien lo dices, uno de ellos provoca al otro, y pues ya se genera la interacción dipolo inducido. Muy bien. Muy bien. A ver, aquí tenemos ya nuestra última tabla del tema. Me gustaría que analizaran qué tipo de molécula tienen, su momento dipolar y su punto de ebullición. Tómense 2 minutos y vean esas columnas, por favor. A ver, ¿ya visualizaron qué tipo de moléculas tienen? Muy bien. ¿Esa qué tipo de molécula es? Sí. A ver. A ver, chicos. ¿Qué tipo de molécula es? El monóxido de ¿No polar? ¿Es? ¿No polar? A ver, ¿qué les dije que observaran? Tipo de molécula, su momento dipolar y su punto de ebullición. ¿Sale?
¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Si yo tuviera duda de qué tipo de molécula tengo, ¿en qué me puedo apoyar, chicos? En sus puntos de fusión y ebullición. A ver. Eso es muy relativo, ¿no? De acuerdo a lo que hemos estudiado en nuestra materia, ¿sí? Si yo en el examen les diera estas moléculas sin ningún valor y que yo les dijera, a ver, díganme si son polares o no polares. Bueno, con todo lo que hemos estudiado en nuestra materia, y como ya esto todo lo analizamos al inicio, pues ya lo sabría. ¿Sí o no? ¿Chicos? Pues es que supongo que es no polar porque es la que tiene menor Es que en este momento. no es de adivinar, porque para aquellos que les encanta echarle la culpa al profesor, lo expliqué muy al inicio con esta tabla. Observen. Casi la mayoría de los compuestos están aquí. Y analizamos molécula por grupo de moléculas, según en la tabla periódica, por geometría y por momento dipolar. ¿No? O sea, no les estoy preguntando nada nuevo, ni nada que tengamos que adivinar. Muy bien. Haciendo la aclaración, ¿sí? Entonces, por eso les decía que esta era la conclusión de todo lo que hemos estudiado en esta unidad. Podemos saber si una es polar o no a partir de su momento dipolar, y si el momento dipolar es menor a 0.5, se considera que no es polar, ¿no? Exactamente. ¿Por qué creen que les dije? Revisen qué moléculas tiene el momento dipolar. Entonces, de acuerdo a los valores que tengo aquí, tengo dos moléculas no polares. Esa es la primera conclusión, ¿verdad? Son dos moléculas no polares por su momento dipolar. Y vean, de acuerdo a esto, ¿quién es más polar? ¿El CO o el ácido yodhídrico? El ácido yodhídrico. Así es, pero finalmente son no polares. Y si son no polares, fíjese bien la pregunta, ¿eh? Como son moléculas no polares las dos, ¿sí? ¿Cómo va? O sea, ¿están de acuerdo con este punto de ebullición mostrada por esas dos moléculas? ¿Esa diferencia tan grande? ¿De qué dependerá de que las dos son no polares y muestren esa diferencia tan grande en el punto de ebullición? De que el ácido yodhídrico tiene mayores fuerzas de London, lo que significa que es polarizable, es más polarizable. ¿Por qué es más polarizable? Pero también porque el yodo es es más grande, entonces tiene más electrones. Entonces, por su tamaño. En las moléculas no polares, lo que importa es el tamaño. Entonces, vean, hay dos tipos de energía. Energía dipolo-dipolo y energía London. Entonces, entonces, ¿es correcta esta diferencia de energía del CO al HI? Sí, porque es más grande, ¿no? Así es. Muy bien. Vean, ahora analicemos el ácido yodhídrico como grupo
junto con el ácido bromhídrico y ácido clorhídrico. Vean. ¿Están de acuerdo con el momento dipolar? ¿Están de acuerdo con el momento dipolar? Mostrada para esas tres moléculas. Sí, ¿Por qué? porque es más electronegativo hacia el cloro. El bromo y el cloro son más electronegativos. Muy bien. ¿Y qué se refleja en sus puntos de ebullición? ¿Qué se está reflejando? ¿Qué está predominando? ¿La electronegatividad o el tamaño? El tamaño. El tamaño. Muy bien. A pesar que es muy importante la electronegatividad, el ácido iodídrico ya dijimos que es una molécula no polar. El ácido bromhídrico es polar. El ácido clorhídrico es más polar que el ácido bromhídrico. Y vean la energía. La energía de atracción dipolo-dipolo es ligeramente mayor, 10 veces más grande en el ácido clorhídrico que en el ácido bromhídrico. Porque además, aparte de puentes de hidrógeno, hay dipolo-dipolo. Es lo que significa este asterisco, originadas por el enlace de hidrógeno, además del dipolo-dipolo. ¿Sale? También tienen mucha energía London, ¿sí? Pero lo tiene más ¿quién? Hacia arriba es el ácido iodídrico, a diferencia del ácido bromhídrico, y luego a diferencia del ácido clorhídrico. Y vean que es una energía London importante que se refleja en el punto de ebullición. ¿Sale? Vean, tenemos ácido clorhídrico, amoníaco y agua. El agua, vean, sus momentos dipolares, aumenta de cloro a nitrógeno, de nitrógeno al oxígeno, porque va aumentando la polaridad de estas tres últimas moléculas. También va aumentando la energía dipolo-dipolo, y nomás vean, de 331 en el HCl a 13 en el amoníaco, a 36 en el agua. Pues porque ya vimos que el agua forma más puentes de hidrógeno, forma 2 puentes de hidrógeno por cada mol de sustancia. Y vean sus puntos de ebullición. Estas últimas 3 moléculas son netamente polares, neta. Y vean ya cómo aumenta el punto de ebullición. En las moléculas polares, entre más electronegativo sea el átomo, pues es más importante. Y vean, aquí se refleja en el punto de ebullición. ¿Cuánta energía requiere el agua para pasar al estado gas? ¿Sale? El nitrógeno es menos electronegativo, pero vean, sí se requiere bastante energía. ¿Hasta ahí tienen algún comentario? Imagínense que están en laboratorio y que les doy la muestra de HI y la muestra de amoníaco. Cuando ustedes determinen su punto de ebullición, para ambas muestras, una requirieron 238 kilocalorías y en la otra requirieron 240 kilocalorías. Casi igual. Imagínense qué podrían concluir ustedes si tienen estos 2 puntos de ebullición para estas 2 muestras. ¿Qué podrían concluir? Se necesita mayor energía en el caso del amonio debido a la cantidad de interacciones que se deben romper por el hidrógeno, ¿no? Por la cantidad de hidrógenos, a pesar de que el yodo es un átomo más grande. A ver, por ahí vas. Para empezar, ¿el amoníaco cuántos puentes de hidrógeno forma a la vez? 3. ¿Los demás qué opinan? Nada más uno. Nada más era uno, ¿verdad? Quedamos que ya explicamos por qué nada más es uno. A ver, ¿alguien más que quiera apoyarnos ya para terminar la clase?
Es muy diferente. Antes de que continúes, para empezar, ¿el ácido yodhídrico es polar? No, Entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión? Pero antes de que continúen, la segunda pregunta, ¿238 o 240 es muy diferente de 238? No. No. Son casi iguales. Entonces, ¿cómo sería la conclusión? Si yo tuviera que reportar, ¿cuál sería la explicación? Que esos compuestos, uno que es polar y el otro que no es polar, tienen casi el mismo punto de ebullición. ¿Cuál sería la explicación? O sea, ambas moléculas requieren muy diferente en energía para romper la interacción intermolecular. Es que ahí, bueno, la conclusión siento que sería como que el tipo de molécula, si es polar o no polar, no es tan importante para el punto de ebullición, sino más bien su tamaño y su polarización, bueno, ¿cómo se dice? Su momento dipolar. O sea, ¿son o no importantes? Sí, o sea, esas dos características son importantes y pueden hacer que dos moléculas que son tanto iónica como tanto polar como no polar, que puedan tener el mismo punto de fusión o muy cercano. Muy cercano. No, ese valor, como puede ser muy alto o como puede ser muy bajo, no importa. Se supone que ambas requieren la misma energía. Entonces, ¿cuál sería mi conclusión ya final? Parece que los puntos de ebullición se parecen y además que yo ya sé que las dos moléculas son totalmente diferentes, pero ¿a qué se debe que se requiera casi la misma energía para ambas? ¿A qué se debe? Ya lo dijo su compañero, pero quiero concretar. ¿Al tamaño? ¿Para qué tipo de moléculas? ¿Para las dos? Para las no polares. Para las no polares. ¿Y para las polares qué importa? Momento dipolar. A ver, yo nunca les la dije electronegatividad. la electronegatividad y lo repetí quién sabe cuántas veces cuando iniciamos el tema. ¿Alguna duda? Chicos, Disculpe, profesor, ¿podría repetirlo? ¿qué repito? La conclusión. A ver, algún compañero que repita la conclusión, porque yo ya me lo sé, pero el chiste está que lo sepan ustedes. A ver, alguien que se lo repita a su compañera, por favor, cualquiera de los 35 compañeros. Yo. A De ver. las moléculas que no son polares, o sea, las dos primeras, tanto el monóxido como el yoduro, el ácido yodhídrico, ahora compara, ok, esas no son polares y las otras sí son polares, ¿no? Entonces, la conclusión es que en moléculas no polares lo que va a importar es el tamaño. Por eso el ácido yodhídrico tiene mayor punto de ebullición, casi igual que en el caso del amoníaco. De las moléculas polares, el amoníaco es el que tiene mayor punto de ebullición debido a la electronegatividad que le da el nitrógeno. Muy bien. Disculpe, maestra, pero allí el oxígeno es más electronegativo. De hecho, por eso es que no me fijé tanto en la electronegatividad y me fijé más en el momento dipolar. Mi pregunta es que ¿cómo explica que el ácido yodhídrico y el amoníaco tienen casi un punto de ebullición similar? Por eso dije que el momento dipolar, o sea, es que a final de cuentas la electronegatividad del nitrógeno es menor que el oxígeno y justamente aún así... Con el oxígeno, para nada. Ah, no, pero eso lo que me refiero es a que
El momento dipolar es básicamente lo que aquí en la tabla nos muestra cómo es que va aumentando bueno, por así decirlo, qué estamos tomando en cuenta para ver que aumenta el punto de ebullición. Así es, por eso el agua tiene muchísimo más alto que el amoníaco, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero mi pregunta fue del amoníaco con el ácido yodhídrico que tienen punto de ebullición similar. ¿Sí me explico? Sí. Uh-huh. Compañera, la que quería que se le repitiera la conclusión. Muchas gracias, profesora. Muy bien. Entonces, ¿ya están listos para el examen? ¿Sí? Entonces, ¿el examen que lo hacen mañana? Bueno. Sí, yo también pienso que el miércoles sería Sí, mejor. por favor. Yo también, El miércoles profesora. no voy a dar clases, entonces lo hacemos el jueves. ¿Les parece? ¿El próximo jueves? Sí. Ok, sí, gracias. Mañana vamos a tener clases y yo empiezo con el otro tema, ¿no? Sí, está bien, profesora. Pero los que tengan dudas pueden preguntar mañana. Dudas de la Sí, tarea, profesora. porque acuérdense que al final de cada tema vienen problemas a resolver. Ahorita ya terminamos. Aquí terminamos con esa tabla. Y aquí está una hoja de ejercicios. Los que tengan dudas, mañana vemos las dudas. El próximo miércoles yo no voy a dar clases. Y el jueves va a ser el examen. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra, gracias. Entonces nos vemos mañana, chicos. Gracias, profesora. Hasta mañana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.